Hola, soy Lucy Bravo y bienvenidos a Punto Casa de Bolsa. 2022 continúa con mucho nerviosismo en los mercados y necesitamos respuestas. Así que, qué mejor que darle la bienvenida a Héctor, director general de Punto Casa de Bolsa. Héctor Romero, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes. Al contrario, más bien qué bueno que estás aquí para ayudarnos a entender qué está pasando. Porque en lo que va de 2022, no me vas a dejar mentir, han ocurrido varios acontecimientos a nivel global que sin duda alguna han impactado y continuarán impactando en los mercados. Por un lado, el desafío inflacionario generalizado que impera y la guerra en Ucrania que continúa desestabilizando política, social y económicamente al mundo entero. Así que, Héctor, ¿cuáles serían tus perspectivas de los mercados internacionales para lo que resta del año? Pues es una excelente pregunta. Pues mira, los principales mercados mundiales se han ajustado significativamente, ¿no? Hablamos de ajustes del 25% en el índice Nasdaq, 16% en el índice Standard & Poor's, y dentro del índice Standard & Poor's pues tenemos empresas tecnológicas muy importantes como Amazon, ¿no? que ha caído más de 25%, Tesla, que también ha caído un porcentaje significativo. Y bueno, lo que vemos es justo un castigo a las empresas tecnológicas, pero más que eso, un castigo a las empresas que cotizaban a múltiplos elevados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, pues, básicamente, creo que, o sea, me incluyo los que no vimos este repunte inflacionario a tiempo, incluyendo los bancos centrales principales del mundo, ¿sí? Porque tal vez pensábamos que el tema de la pandemia iba a causar una disrupción temporal en las cadenas de suministro y por lo tanto en los niveles de precios. Al final pues resultó efectivamente que la invasión de Rusia a Ucrania pues ya no hizo tan temporal esto, ¿no? Justo estaba leyendo hoy una nota muy interesante del principal productor de acero de Japón que pues es proveedor de grandes empresas en ese país. Y pues ellos han tratado de mantener los precios bajo control, pero pues llega un momento en que los márgenes empiezan a ser muy afectados precisamente por el tema del incremento en los insumos, por ejemplo el mineral de hierro, en este caso, en el caso del acero, y el acero pues por supuesto es un insumo fundamental para muchas industrias en Japón, como por ejemplo la automotriz, especialmente la automotriz, por supuesto también la construcción. Entonces, pues lo que vemos aquí es que efectivamente los bancos centrales, igual que a nosotros o a mí en lo particular, tal vez no a todo el Punto Casa de Bolsa, pero a mí en lo particular, nos tomó de sorpresa este repunte inflacionario, ¿no? Y ahora, pues, básicamente lo que vemos en la Fed es que tienen que actuar rápidamente, ¿sí? Ayer justo salieron las minutas de la Fed que tranquilizaron a los mercados. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dicen las minutas es, tenemos que hacer algunos incrementos relativamente elevados para tener después margen de maniobra. Es decir, la misma Fed sigue de alguna forma pensando que este es un tema transitorio, ¿no? Yo creo que los que confiamos mucho en el capitalismo, ¿no? Y a veces demasiado, pensamos que esa disrupción en los cuellos de botella iba a ser resuelta muy rápidamente porque hay oportunidades ahí muy interesantes de hacer negocio rompiendo justo esos cuellos de botella. Pues eso tristemente no ha ocurrido y sobre todo, como tú lo mencionas muy bien, por cuestiones políticas, ¿no? Obviamente la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y por otro lado, bueno, vemos, por ejemplo, en China, que esa política de cero COVID, que es bastante, creo que absurda, ¿no? Pues también tiene paralizada la economía china. Y eso, a su vez, pues lo que ha mostrado es que ha afectado a muchas empresas occidentales, ¿no? Y eso es lo que hemos visto últimamente. Entonces, si me preguntas, mis perspectivas para el resto del año son, bueno, los mercados se han ajustado mucho. En los últimos 2 días, 3 días hemos tenido un rally. Algunos dirían que es solo un rebote. Yo lo que pienso es que estamos cerca del piso, ¿no? O sea, no sé si ya estamos en el piso de los mercados, no sé si el ajuste ya terminó. Yo creo que no, en principio no ha terminado el ajuste, pero yo creo que estamos cerca. Y una vez que lleguemos a ese lugar, que es el piso en los mercados, pues muchos inversionistas muy avesados que tienen liquidez, porque sí hay varios que tienen liquidez, pues obviamente van a salir a la casa de oportunidades, ¿no? Ya el mismo Warren Buffett habló de algunas oportunidades que ha estado cazando durante el primer trimestre del año. Por ejemplo, pues las acciones de Apple, que han caído también bastante, ¿no? Entonces, mis perspectivas son
que en algún momento de este segundo trimestre, máximo tercero, vamos a encontrar un piso en los mercados de capitales, vamos a encontrar muy buenas oportunidades, ¿sí? Y a partir de ahí yo creo que para el resto del año vamos a tener rendimientos muy interesantes, ¿no? Ahora, los mercados van a ser muy, muy selectivos. Bueno, eso en cuanto a tus perspectivas para lo que resta del año, pero al cierre del primer trimestre de 2022, ¿qué opinión te merecen los resultados de las empresas? ¿Y tienes alguna preferencia o consejo de inversión que nos puedas compartir? Ok, no, es una excelente pregunta. Lo que hemos visto básicamente en el primer trimestre son castigos muy fuertes a las empresas que no han podido controlar sus costos, que no necesariamente se pueden controlar, simplemente son precio aceptantes, por llamarlos de alguna forma, bueno, es la forma correcta de llamarlo, y los costos se han incrementado, entonces los márgenes se han contraído y los mercados han castigado muchísimo eso. Lo vimos en el caso de Walmart, que cayó 12% el día que reportó. Al día siguiente reportó Target, que también tuvo una afectación importante en su margen bruto y el mercado la castigó demasiado desde mi punto de vista, ¿sí? Curiosamente, esta semana reportaron empresas como Macy's y el mercado las premió, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es justo que las empresas que son capaces de controlar costos, ¿sí? El mercado las premia y lo contrario lo castiga demasiado, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos en el reporte del primer trimestre. Por supuesto, también lo que vimos es las empresas que, aunque tuvieron un buen reporte al primer trimestre, están castigando sus perspectivas para el resto del año, ¿sí? El mercado también las ha castigado severamente. Y sin embargo, pues el mercado también está dispuesto a aceptar muy bien las sorpresas positivas, como fue el caso del reporte de Zoom. Sí, sin duda alguna. Ahora, dos preguntas breves para terminar. ¿Qué están recomendando a sus clientes en relación con el manejo de sus portafolios en este contexto que nos planteas? Y para retomar, ¿crees que las convulsiones políticas están afectando por igual, más o menos, o digamos, comparándolo con los mercados y sobre todo el efecto de las tasas de una manera más relevante? Ok, es una buena pregunta. Primero, ¿qué recomendamos? Bueno, pues, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un periodo de estanflación, ¿no? Que algunos economistas le llamarían la tormenta perfecta, ¿sí? Porque por un lado tienes bajo crecimiento y con ese bajo crecimiento también tienes alta inflación, lo cual es un poco una contradicción, ¿no? Hay un concepto que se llama la curva de Phillips y bueno, dentro de la curva de Phillips eso es un poquito una contradicción, o sea, tener bajo crecimiento económico y alta inflación pues es como el peor de los escenarios, porque además complica mucho la política monetaria. Cuando tenemos bajo crecimiento, pues la política monetaria lo que hace es bajar las tasas de interés. Cuando tenemos alta inflación, lo que hace la política monetaria es subir las tasas de interés. Pero si tienes bajo crecimiento y alta inflación, ¿qué haces, no? Entonces, el equilibrio es muy complicado. Y Paul Volcker nos enseñó que tristemente lo que hay que hacer es subir rápidamente las tasas de interés, causar hasta cierto punto una recesión, y una vez que se tiene bajo control la inflación, entonces sí, gradualmente ir bajando las tasas de interés. Entonces, en ese contexto, creo que, como siempre, los mercados de capitales nos ofrecen una respuesta para todo, ¿no? Y en este caso, yo lo que diría es, en un entorno de estanflación, otra vez, bajo crecimiento, alta inflación, lo que necesitas son empresas que tienen pricing power, ¿no? Como dicen en inglés, es decir, capacidad de fijar precios, ¿sí? Y eso les permite no castigar tanto sus márgenes ante incrementos en sus costos, es decir, son capaces de transferir precios al consumidor o a sus clientes en general. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, que a pesar de un bajo crecimiento económico, sean empresas que sigan creciendo. Y creo que hay varias empresas así, tanto en el SIC como en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, ya nuestro departamento de análisis creo que está trabajando en un paper al respecto, es decir, empresas que tienen ese pricing power y que además tienen un alto crecimiento. Entonces, yo creo que son el tipo de empresas que son, no quiero decir perfectas para este entorno, pero son la respuesta a un entorno tan complicado como el que estamos viviendo.
Pues muchísimas gracias, Héctor, por el análisis, las recomendaciones y las perspectivas de lo que pues se avecina. Como siempre, pues te agradezco y nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Al contrario, y no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Punto Casa de Bolsa, donde comienza tu futuro.